Pero digo, todas las medidas que se están tomando son una manifestación más de la falta de proyecto económico absolutamente, y creo que hay una perversión absoluta en que todo lo que se está tomando es para dejar una bomba a quien vaya a asumir el 10 de diciembre, porque todo está de cara a que todo esto termina el 10 de diciembre o los primeros días de enero. Entonces, el salto cuantitativo de la inflación de quien vaya a asumir, asuma quien asuma, le va a explotar todo esto de golpe, porque todo esto tiene porque es ficticio. Como era también ficticio cuando se tuvo un dólar planchado, cuando había variables mundiales en los últimos meses, porque había una necesidad imperiosa de que el dólar esté planchado para demostrar en la Argentina, que es que la gente piensa muy en dólar, es una sociedad que pensamos en dólar, como una estabilización. Usarlo como ancla de la inflación y de estabilidad rumbo al escenario de las PASO. Era mentirosa. Entonces, el estallido de lo que ocurre el día lunes, cuando se la rea fomentado, como ya está habiendo hoy denuncias claramente por determinados operadores económicos, es una consecuencia lógica de volverlo a la realidad, acompañando a una inflación que siguió existiendo y el dólar estaba planchado. Entonces, no hay lógica de mercado, más allá de lo que estaba pasando internacionalmente, que hubo un fortalecimiento por el conflicto entre China y Estados Unidos del dólar mundial. No, era claro que si vos dejabas el dólar atrasado con una inflación del 2% mensual, que era más alta, después de las elecciones, en diciembre, iba a flotar. Sea Macri, sea cualquiera, había que devaluar, como se devalúa siempre después de las elecciones en la Argentina. Te hago una pregunta a vos, que como empresario ha atravesado muchas crisis. Sí. 89, bueno, la del 2001 y demás. ¿Qué características? Toda mi vida. Toda mi vida. Claro, claro. Y además, crisis que afectan mucho el dólar. Vos has trabajado mucho con artistas internacionales, con compra de insumos, del pago a los artistas, de equipos que vienen de afuera, es decir, muy vinculado a lo que pase con el dólar, la inflación. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Qué es lo que vos percibís? Yo creo que hay que analizar una par de cuestiones. Yo creo que el dólar es un componente importante en lo que nosotros venimos, que sea ocio y entretenimiento, pero primero tiene que tener la gente posibilidad de consumo. Entonces, acá el deterioro no es solo con el producto o el artista extranjero, sino con el artista nacional también. Entonces, este deterioro, primero la gente tiene que saber que llegar a fin de mes con la comida, con la educación, con el pago de la luz, y después ve qué tiene para salir. Después verá cuánto tiene. A mí me preguntaban cuando estaba el cepo, ¿qué pasa ahora que se va a liberar el cepo? Va a poder venir muchos artistas afuera. Y yo decía, no, depende del nivel de consumo que tenga la gente. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Y cómo queda el poder de compra del argentino para comprar un ticket? ¿Cómo puede distribuir, después de cubrir las necesidades básicas que no puede dejar de cubrir? De pagar la luz, de comer, de la educación, de la salud. Entonces, igual, Daniel, perdón que me meta, pero en los últimos recitales grandes, Paul McCartney, entre otros, lleno total. Te voy a dar dos componentes. Pregunto en el sentido de decir, está bien, Charly García, cola, en 2 horas se agotó, y ahora viene Metallica, ya en abril del año que viene ya se está anunciando, y ya hay, digamos, no sé si es una Argentina rara o no. No, te comento claramente. Paul McCartney sale a la venta, nosotros tenemos lo que se llama mucho la sensación térmica del momento. Paul McCartney sale a la venta exactamente la semana posterior al G20, donde se genera una expectativa, donde la gente cree que va a venir esa famosa lluvia de inversiones nuevamente. No, pero si no hay plata... No, pero sí, 60.000 personas siempre va a haber. A ver, nosotros, cuando vos hablas de... cuando uno habla, hace componentes, habla de una cantidad de espectadores. 60.000 personas que comercian... hubo mucho más de 60.000 personas que se beneficiaron. No, pero además, Paul McCartney la vez anterior a la que había venido y la vez anterior, Paul McCartney, en lugar de 60.000, había metido 120.000. Sí, no, entonces, es la mitad, pero al margen siempre vas a tener 60.000. Voy ahora a Metallica. Metallica hace toda una gira donde tiene Brasil, 4 fechas, tiene a Chile y pasa por Argentina. Sí. Lo tiene comprado una empresa internacional, la más grande de espectáculos del mundo, que se llama Live Nation, y al promotor local viene sin garantía.
va a porcentaje acá en la Argentina. Entonces el promotor local puede acomodar lo máximo que puede su precio para que sea viable y tenga un nivel de consumo. Pero el argentino va y lo paga, eso es lo que te digo, ¿no? Pero estamos hablando, vuelvo a repetir, estamos hablando de 60.000 personas. Siempre va a haber 60.000 personas. A ver, es un segmento de la población que también puede tener capacidad de ahorro, es un segmento de la población que está en el sistema financiero y tiene... Yo voy a los recitales y hay de todo, no hay solamente gente de clase media y media alta para pagarlo. Está Lollapalooza, que también lleno y ya está agotado casi. No, te corrijo porque es importante. No estoy defendiendo, más allá de algo que puedo hablar con certeza desde el espectáculo. Y el Lollapalooza, en cuanto a lo que, cuando se desató la crisis del abril pasado, ya tenía 70.000 entradas vendidas por un abono, por lo cual después, cuando hace la apertura individual, son 20.000 tickets que se venden. Lollapalooza es, vuelvo a repetir, hoy han instalado muy bien la marca, es otra productora, que estoy hablando muy bien de lo que hizo en su trabajo, y esa productora tiene ya una marca que si hay algo que voy a tener un nivel de consumo cuando yo podía ir un recital por mes, por decirlo, bueno, los 4, voy a canalizar el gasto que podía hacer en esos 4 recitales al mes en uno, claro. Y voy a elegirlo a Lollapalooza. Entonces, pero insisto, en cierto nivel socioeconómico, ¿o no? Sí, puede haber de todo, pero, a ver, hay gente que el lunes ganó, el lunes, hubo gente que ganó plata. ¿El Lollapalooza ese en San Isidro? Sí, sí, pero si haces una encuesta... No, pero yo te voy a hablar de números reales de... ¿En cuánto arranca? ¿Qué cosa? El Lollapalooza, no, es caro, es caro. 4.000 pesos, 5.000 para arriba, o sea, ¿no? El abono por 3 fechas. Sí. Pero está bien, pero lo que te quiero, vuelvo a repetir, estamos hablando de una élite de gente. Cuando uno habla de las crisis, tiene que hablar del general, sobre todo de las clases medias. Esto como hablamos que la gente está comprando dólares y el 95% de los argentinos dicen, ¿pero qué? ¿Cómo están comprando dólares si yo no llego a fin de mes? Y no, y que sí, hay argentinos que tienen ahorro. Son el 5, el 10% de la población. 10% de la población son más de 4 millones de personas. Pero esos son los únicos que ahorran en la Argentina y que tienen capacidad de compra para poder... fracasos. Mucho de clase media alta, pero hay bastante también, y eso es lo que me hace la gente que... Vos ves cuando viene en los otros... Vamos a hablar son 6.000 personas. No, está bien. Charlie se presenta cada cosa. Es un caso absolutamente atípico. Yo te voy a hablar de casos típicos de que ocurrieron. Yo hablo de lo económico. No, pero estoy hablando de, por ejemplo, de Hall & Oates, un artista que nunca había venido, viene a Luna Park, trabaja 40% de la asistencia. Caídos y todo eso, vienen los hermanos Jackson, trabajan al 23% de la asistencia. Y te estoy hablando con un recorte de oferta. Tenemos voluntad de cumplir, pero primero tenemos que producir. Y para producir y tener un mercado interno y tener un nivel de muy parecido quizás a lo que ocurrió en Portugal, tiene que darse determinadas etapas. Los plazos que están fijados son inviables, pero no lo dijeron con las elecciones. Cuando eran candidatos, nos lo dijeron el lunes. Por lo cual están respetando lo que están diciendo. Se va a respetar, pero no se puede respetar los plazos que se han fijado. Pero esto, y vuelvo a repetir, hay una oposición muy responsable porque para mí hay una perversión, por decirlo de una manera educada, en lo que quieren dejar como herencia a quien vaya a asumir a partir del 10 de diciembre. Ahora, vos hablas de plazos. Los plazos, hoy hay que respetarlo a rajatabla porque absolutamente hace falta el 27 de octubre, que tiene que ser la elección legal, digamos. Tiene que ocurrir el 27 de octubre. Económicamente ha quedado muy lejos de una elección de la otra respecto a... Y sí, pero los plazos obviamente que hay que respetarlos, todo el mundo... A ver, hay un consenso general, por suerte en algunas cuestiones hay consensos generales, pero lo que sí es real es que hay distintos modelos y distintos proyectos que se votan. Entonces el límite de los consensos está en los proyectos. Obviamente que Alberto Fernández, que se trató de... Acá hay una cosa muy curiosa. ¿Cuán importante entra a ser Alberto Fernández cuando hoy se le da el protagonismo que corresponde? Lo conozco, es un hombre de carácter, de personalidad, no iba a ser nunca títere de Cristina, lo que trataron de venderse automáticamente. Hoy es Alberto Fernández genuinamente y es él el que da la responsabilidad hacia los mercados a Federer,
que hace que el dólar retroceda y que el riesgo del país retroceda. Y el otro tanto la baña en Te ese hago la sentido. última. ¿Vos crees, yo coincido, digamos, en todo caso la pregunta que uno puede hacerse legítimamente es si va a haber un conflicto o no dentro del gobierno entre Cristina y Alberto Fernández? O Cristina, yo creo que de ninguna manera va a haber un conflicto porque me consta que se ha hablado muy claramente. Creo que más allá que hay un frente que no es solo kirchnerismo, donde hay un consenso de premisas absolutamente claras y donde esas premisas se van a respetar, porque es que el presidente es Alberto Fernández, o puede ser Alberto Fernández. Y te hago la última. ¿Vos crees que puede estar el riesgo de la demonización del otro? Cristina terminó, yo siempre digo que lo he visto pasar y casi siempre terminan en problemas los gobiernos, terminan como forma de construir, decir el otro es el demonio, digamos, el otro es, en ese caso, la antipatria. Y Macri termina diciendo el otro es Venezuela, el otro es... ¿Vos crees que existe el riesgo de que efectivamente Alberto Fernández, que el próximo gobierno vuelva a ese relato de los últimos años del kirchnerismo? Yo particularmente confío, quiero... Y no hay posibilidad que los argentinos sigamos comulgando con la grieta. No hay posibilidad como país. Para salir de esto, se van a necesitar consensos de los empresarios, de la parte gremial, de las organizaciones sociales y gubernamentales, dando una señal clara. Argentina no puede vivir de estos vaivenes si queremos salir para adelante. Esto es clarísimo, por lo cual entiendo que... Siempre mantuve un discurso en cuanto a que lo que venía tenía que dejar de lado la grieta y fundamentar un modelo de país que no sea esta división, que fue lo único desde... Era tan grande el fracaso de la gestión que lo único era nosotros o el cuco. Y el cuco era el kirchnerismo. Nosotros venimos para que no sea Venezuela. Y se demostró claramente que la responsabilidad está de la oposición en estos momentos, no del gobierno.